Buenas tardes a todos. Bienvenido a una nueva sección de nuestro live en la sala con la doc. Hoy tenemos un invitadísimo súper especial que conozco hace muchísimos años, y hoy vamos a tocar un tema muy importante para la salud mental, que es plata y depresión. ¿Cómo es que influye el dinero en la depresión y la depresión en el dinero? Para eso hoy invitamos a Gabriel Botero, administrador de empresas de la Universidad de La Sabana, con especialización en finanzas de la Sergio, asesor financiero y certificado e investigador de finanzas personales y, bueno, creador de todo lo que son finanzas de familia y finanzas personales. Gabriel, bienvenido a este live. Muchísimas gracias por tu participación y dinos quién eres tú. Hola Pilar, buenas tardes. Y hola a todos los que nos acompañan tanto en el live de Instagram, Natalia, Sandra Liliana Escobar, que los veo por ahí, y acá las personas que nos acompañan. Bueno, pues yo soy Gabriel Botero, soy papá, soy esposo, soy emprendedor, empleado, y llevo poco más de 10 años investigando sobre el comportamiento del consumo y las finanzas personales. Soy docente en posgrados en una universidad muy reconocida en este país en términos de finanzas personales. Fui el creador de uno de los primeros portales en finanzas que se llamaba misfinansaspersonales.co, que después de un proceso de aceleración en Y Combinator en Silicon Valley, en los Estados Unidos, dio la vuelta y dejó de existir de alguna manera, y hoy pues tengo el gusto de presentarles a todos familiafinanzas.com en proceso de construcción, y en las redes sociales pues Familia y Finanzas /piso. Ese es Gabriel Botero. Gabriel, bienvenido. Me presento. Mi nombre es Pilar Hernández, soy médica psiquiatra, trabajo muchísimo en todos los trastornos del afecto, quiere decir depresión, ansiedad, bipolaridad. Y hoy quiero hacer una charla muy interesante entre dos profesionales de áreas muy diferentes y por qué yo, psiquiatra, termino invitando a un administrador de empresas a hablar sobre salud mental. Resulta, Gabriel, te quiero contar por qué decidí invitarte. Gabriel, imagínate, y tú no sé, yo me imagino que como buen investigador que eres sabías que el dinero es fundamental para la salud mental, pero resulta que tiene una relación bidireccional. Si bien el dinero es fundamental para la salud mental también es importante para el dinero. ¿Tú qué crees de eso? ¿Tú qué piensas de eso? Y nos vamos como metiendo ya en el tema. Hay varios temas porque el dinero está íntimamente relacionado con la tranquilidad, ¿no? Y el dinero está íntimamente relacionado como un supresor del estrés. Entre comillas, así lo entienden las personas. Sin embargo, es el momento en que las personas deberían dejar de darle la importancia al dinero como un todo, como un fin, sino como un resultado de un proceso. En el momento en que uno lo empieza a entender de esa manera, se minimiza el impacto del estrés. Y lo hablábamos esta mañana tú y yo, y tú eras la que me compartías las razones y lo que hay detrás del dinero en términos de depresión y en términos de ansiedad y en términos de ser la segunda causa más importante en términos de suicidio. Así las cosas, creo que el dinero juega un papel importante, y los que hacemos parte de este proceso de educar financieramente tenemos que trabajar sí o sí de la mano con un profesional de la salud. No hay nada que hacer. Tú dices, el dinero debería restar importancia. De una vez, las preguntas, por favor, las vamos haciendo, vamos escribiendo en los buzones para poder aprovechar al máximo y sacarle jugo a este profesional tan interesante y tan pilo y tan impresionante como es él, y todo lo que nos va a enseñar hoy, porque yo sí le tengo muchas preguntas
qué hacer. Tú dices, no deberíamos tenerle tanta importancia al dinero, pero uno ¿cómo logra eso? Si, ahí sí como dice el cuento, si uno está deprimido es mejor ser rico que pobre, o sea, es mejor uno estar deprimido con plata Claro. que sin Y plata. esa frase, de hecho, esa frase de Pambelé la usan muchos empresarios hoy en día. Es mejor ser rico que pobre. Ajá. ¿Sí? Y yo tengo otra persona muy cercana que algún día me dice, no, es que los problemas con plata son diferentes. Probablemente sí. Cuando uno empieza, devolvámonos en el tiempo, Pilar, y aquí le voy a compartir a muchas personas un poco de mi experiencia y de mi vida, pues, porque al final del ejercicio, todo mi proceso de investigar comportamiento del consumo y finanzas personales, finanzas en familia, y que además es la principal causa de discusión y de peleas en las parejas y en los hogares, nace de una quiebra. Yo Tu quiebra. tuve mi empresa, tuve mi empresa, después de haber sido vicepresidente financiero en organizaciones y tal, decidí emprender y me fue bien. Hasta que llegó el momento en que el dinero escaseaba. Y el dinero escaseaba y con él una cantidad de cosas anexas. La primera, que genera un estrés violento y también una causa de depresión, y es el hecho de que uno es responsable, si uno es responsable, pues, y si no va a salir corriendo, pero si uno es responsable de las personas que hacen parte de su trabajo. Eh, la compañía que uno gerencia o de la que uno es dueño dependen familias. Eso no tiene otra opción. El negocio puede ir bien o puede ir mal o puede ir regular. Y lo que uno empieza es la pelea del ego. ¿Sí? Entonces, ¿yo cómo voy a decir que estoy mal? Entonces va uno y golpea al banco y por la bonita cara le presta. Sin medir y sin poner algo que es muy importante y en lo que hemos conversado N mil veces, se llama límites. En los médicos, cuando el paciente está agonizante, que siguen haciendo labores de resucitación o CPR, se llama encarnizamiento terapéutico, ¿correcto? Tal cual. Después de un tiempo, claro. Entonces, eso pasa en las empresas. Extrapolemos la salud de las empresas. Entonces está el orgullo empresarial, está el ego, está el, pero venga, ¿y por qué voy a llamar a Pilar o a Gloria o a Yolanda a pedirles ayudas si es que yo soy el berraco? Si yo todo lo logro, si yo todo lo puedo, ¿sí? Y el agua empieza a subir, ¿no? Y hay un momento en que no estás así, sino empiezas a respirar así. Y lo más complicado de las personas es levantar la mano y pedir ayuda. Entonces, como te quedas callado, como no opinas, empiezan los procesos de depresión. Y uno no entiende la depresión, ¿sí? Entonces no se quiere levantar de la cama, entonces todo le sabe feo, ¿sí? La esposa, los hijos, el vecino, el amigo. Una persona que adoro con el alma, que está aquí, se llama Gabriel Díaz, ¿sí? Me sabía tierra en su momento. Todo lo que conlleva no poder levantar la mano, y a mí personalmente me pasó algo y era que yo caminaba mal y pisaba mal. Y un día cruzando una calle me caí y me golpeé en la parte posterior de la cabeza y terminé hospitalizado 2 días por un golpe violento. Y entonces alguna vez llego cuando decido levantar la mano y alguien me sugiere que busque ayuda, eh, llegué a su consultorio, ¿se acuerda? Y después de la primera cita me da una palmada en la espalda que todavía me está doliendo y me dice que te mejores. ¿Quién Y yo estaba, fue, Gabriel? ¿Quién fue capaz de decirte esas cosas? pues tú, obvio, tú. Así nos conocimos, Gabriel y yo. Gabriel asiste a consulta y bueno, esa parte sí te la dejo a ti. Yo no puedo revelar absolutamente nada. Ah, no, y hay gente que la ha oído, inclusive que está acá, que la ha oído y que la sabe, que la conoce y que ha sido un bastón muy importante en mi vida personal. Y a quien le profeso y les tengo una infinita gratitud. Y de ahí para adelante empieza el proceso que me da una palmada en la espalda y me dice que te mejores y yo, ahora esta señora, pero estás pero mal.
está pero enloquecida. ¿Cómo pretende decirme que me mejore? Empresario. Gracias a Dios he tenido el privilegio de estudiar lo que se me da la gana. Perdonen la expresión. Todo lo he hecho becado o me han apoyado en las organizaciones, empresas en las que he trabajado. Entonces, pues es muy difícil que a uno le den una palmada en la espalda y dicen que te mejores. Por lo peor del cuento es que volví. Entonces, no falta algo. Había algo extraño que me dijo, vaya, ¿dónde está señora? ¿No? Y bueno, y ahí empezamos el proceso y estuve medicado y alguna vez le pedí la historia clínica para algo y como yo sí puedo decir lo que yo quiera y usted no. Yo solo puedo hablar de datos, Entonces de... la historia clínica decía, el paciente es consciente, puedo equivocarme en algunas cosas, es consciente y apoya y aporta mucho en su proceso de recuperación. Y sin saber lo que ella había escrito, eso fue una de las cosas que me invitó a salir adelante. Eso uno. Dos, el amor de mi señora, el amor de mis dos hijas, mi papá, mi mamá y mi hermano, y un amigo que no quiere prender la cámara que está ahí, que de corazón me encantaría que prendiera la cámara y todo el mundo conociera el corazón más grande que tengo a mi lado, que se llama Gabriel Díaz Zapata, y su señora Pilar y su hija María Pau. Entonces, al final del ejercicio empieza todo este proceso y después de haber tenido una segunda oportunidad y haber vuelto a empezar, empiezo a investigar sobre comportamiento del consumo y finanzas personales. Gabriel, tú nos empiezas a hablar de la Espérame que depresión. hay una pregunta para contestarla de una vez que está No, dentro de la contexto. las preguntas las hacemos al final porque... Como orden. Exacto, muy bien. Eso me gusta y eso que he aprendido desde años atrás. Yo Gabriel, pocas, al punto que volví. pero ¿cómo no vas a volver, por Dios? Gabriel, tú hablaste de tu depresión. Sí. Las personas le dicen depresión a la tristeza. Le dicen depresión a que un día están mal, un día están bien, un día están mal, un día están bien. O le llaman depresión a que hoy quieren mandar todo a la porra. ¿Eso es depresión? Tú que viviste depresión, ¿qué es la depresión para ti? La depresión es no encontrar la salida. Y vuelve el ego. Entonces no preguntas. Entonces no levantas la mano. Y no encontrar la salida se vuelve un tema constante, impactante e importante. Las ganas de no levantarse son constantes. El no dormir, el insomnio. Porque la loca de la casa empieza a pensar y a pensar y a pensar. Y resulta que no se le olvida que por la noche no se soluciona nada. O sea, todo el mundo está durmiendo, no tengo con quién hablar. No tengo cómo ponerle la cara a nadie ni decir, venga, estoy en esto, hagamos algo. Entonces, bajo ese concepto y bajo ese entendido, pues también es complejo. Entonces, para mí la depresión no es el que se levanta de mal genio, o el que tuvo un mal día porque salió lloviendo y había un charco y lo mojó el carro y le echó a la abuela y ya, estoy deprimido. No, esa vaina no es depresión. ¿Sí? La depresión para mí es un estado constante de pérdida de autoestima, del síndrome del impostor, de no voy a ser capaz, de no lo voy a lograr, de no voy a poder, de no creerme suficiente y además de todo no creerme valeroso y no creerme que aporto a los que me rodean y a la sociedad. Eso es depresión. Tal cual. Eso es depresión. Gabriel, una pregunta. Tu Señor. depresión empezó con la quiebra. Sí. ¿Cómo saliste? Y ahí ya entro yo a la pregunta que nos están haciendo, que si el dinero influye en la autoestima. Voy a hacer un paréntesis en eso. Mire que todo el mundo habla de la autoestima, pero nadie sabe realmente qué significa autoestima. Y uno de los pilares de la autoestima, porque la autoestima lo componen varias cosas, 5 cosas, está una cosa que se llama el autoconcepto. Y el autoconcepto es lo que nosotros pensamos de nosotros mismos.
Y resulta que sí, escuchando a Gabriel, que por una quiebra económica empieza a sentirse frustrado, que no es valeroso, que no tiene capacidades, pues obviamente va a golpear muchísimo la autoestima y va a empezar a mermar. Porque una de las bases principales es el autoconcepto. Ese autoconcepto es variable y por eso hay veces que las personas le dicen a uno, ay, pero tenga autoestima. Autoestima no significa quererse, no es pararse al frente de un espejo y decir, yo me quiero, yo soy bonito, sino autoestima son muchos componentes. Cuando empieza a fallar, ¿y por qué el dinero? Porque es que el dinero nos da una sensación, primero, súper placentera, o sea, no hay nada más delicioso que ir a gastar, y ojalá promociones, y ojalá cosas innecesarias, pero uno se siente dichoso, la dopamina sale y sale toda la parte de la recompensa y en el cerebro se estimula. Y pues obviamente si bien, como dijo Gabriel al principio, no deberíamos ser dependientes del dinero para la salud mental, está descrito que cuando estamos en épocas de recesión, los suicidios aumentan en un 35%. Entonces, intentar pensar que el dinero no es importante no es cierto. Por eso nosotros desde salud mental hay una pregunta que siempre les hacemos cuando los encontramos la primera vez y es, ¿usted qué hace? ¿Usted cómo está económicamente? Porque sí influye e influye demasiado, como yo decía, en ambas vías. Porque si yo estoy deprimido, yo no tengo capacidad de producción y la autoestima va a seguir mermando porque es estar en una pensadera constante y no salir de ese bucle de frustración y de fracaso y por lo tanto nuestra funcionalidad baja. Entonces nos vuelve un círculo vicioso que tenemos que cortar de alguna manera. ¿Tú cómo lo lograste cortar, Gabriel? Algún día, cuando no veía para dónde, levanté la mano. Entonces me fui a donde un gran amigo que desgraciadamente no pudo estar acá. Y le dije, oiga, dame trabajo. Y se queda mirándome y generosamente me dice, tipo con su hoja de vida, ¿qué lo pongo a hacer aquí? Y le dije, no importa, deme la oportunidad de volver a empezar. Y volví a empezar. Y volví a empezar. Y he vuelto a empezar varias veces después de eso, pero volví a empezar. Y volví a empezar después. Y yo hoy lo digo con profundo amor, espero que no suene pretencioso ni más faltado. Hoy lo digo con profundo amor. Después de haber sido el vicepresidente financiero de una gran compañía, haber manejado muchísimo dinero y haber hecho un proyecto muy grande y muy importante para este país, volví a comenzar como vendedor de vehículos en un concesionario de vehículos muy conocido, muy famoso. Y, y esa persona me dijo, listo, ¿en qué vitrina quiere estar y cuándo quiere empezar? Entonces yo llegué otra vez a ser el subalterno de quien yo le decía, oiga, ya negocié con su jefe un carro y ahora me lo llevo. De quien yo decía, venga que voy a comprar este carro y hágame el favor y me lo factura, que ya hable con su jefe. Ahora esas personas eran mis compañeros de trabajo y mi jefe. Y el día que llegué con el primer sueldo a la casa, que fue la primera quincena, del 15 de julio del 2013 al 30 de julio del 2013, y me pagaron 385.000 pesos. A mi esposa le cambió la cara. Y mi pregunta fue, ¿volviste a creer en mí? Y me dijo, no, recuperé la ilusión. Y el hecho de haber vuelto a empezar me permitió haber recuperado la ilusión. Bueno, un pequeño paréntesis, me devuelvo un tris. Yo le había dicho a mi señora que ella no se merecía esto, que era mejor que nos separáramos ella y yo y que ella se quedara con las niñas. A lo que ella me dice, aquí empezamos y de esta salimos juntos. Entonces, después de ese abrazo
fraterno y amoroso. Llega mi primer cheque, ella recupera la ilusión. Pero esa frase de ella fue muy chistosa porque, claro, ella le salió de su corazón, ni más faltaba. Pero lo que llegó a mí fue el, hay ilusión, podemos hacer cosas. Y volvimos a empezar. Y aquí hago un paréntesis también, y es que yo también terminé con carro nuevo, ¿no? Claro, obvio. De Es que las eso no es primeras a la que le vendió, ¿no? O sea, bien. gracias, Apoyo terapéutico, sí. ¿Ah? habilidades que yo pensé que no tengo. Pues yo era financiero y yo solo hablaba con el Excel. Y el primer carro que vendí en ese concesionario lo vendí con argumentos financieros. Porque le arreglé la vida a una pareja que que querían ser papás. Necesitaban un carro más grande porque tenían un carrito chiquito de 3 puertas, pero no les daba la capacidad de endeudamiento. Y ya, esto por aquí tiene sentido. Y empecé a encontrar una serie de cosas, una serie de oportunidades en mi vida personal. Yolanda ya me ha oído varias conversaciones de estas, eh, y empecé a oír muchos temas de cómo podía generar valor. Eso ahondado a que la encuesta de hogares que publicaba en esa época el Centro Nacional de Consultoría, de las 25 variables que hay de las discusiones de los problemas y de que se acaban los matrimonios, el 14% de las veces son temas financieros. Y el 3% está distribuido, o sea, hay 3 variables que tienen el 3% de importancia. El alcoholismo, los celos, la infidelidad y la familia del otro, bueno, 4. Y la familia de la contraparte, entre comillas, por así decirlo. Entonces, cuando uno empieza a ver que todo está en términos de plata y que solamente el 3% de las conversaciones que se tienen en la familia y en el hogar son por dinero, o sea, son de planeación financiera, dije, venga, yo tengo un tema en mi cabeza que puede fluir y que puede funcionar. Yo tengo una habilidad y una destreza. Puedo asesorar personas porque el primer carro que vendí lo vendí con argumentos financieros y empecé a investigar. Y de ahí, el año 2013, julio del 2013, póngale septiembre del 2013, empecé a investigar sobre comportamiento del consumo y, y acaba de llegar un señor, y perdón que yo pare y tenga que repetir lo que acabo de decir, pero acaba de llegar un señor al que le debo haber recuperado la ilusión. De profunda gratitud y amor para él, su señora, sus hijos, sus hermanos y su padre. Juan Pablo Lince, muchas gracias. ¿Ese? Pablo Lince. Ok. Acaba de llegar con Pablo Lince. Gabriel, Un tú en saludo tu... para todos, me deja sin palabras, doctor Gabriel. Gracias, Juan. Gracias a ese señor recuperé la ilusión. Gracias a ese señor. Y a que me dijo, un día en la oficina le dije, uy, yo no sabía que yo tenía capacidad para vender carros. Pues el único que no se había dado cuenta que tenía habilidades comerciales era usted. Trabajé 3 maravillosos años al lado de esa familia. Y después me fui a hacer una maestría en innovación y tal. Y ahí está. Y hoy sigue siendo de mi corazón y de mi alma y mi amigo. Gabriel, en la investigación que tú has realizado y en los proyectos que has llevado y en las asesorías que has realizado, ¿por qué las personas tienen tan mal manejo de la plata? ¿Qué Que es lo que sucede? los seres humanos estamos hechos para postergar decisiones. Los seres humanos carecemos de paciencia. Los seres humanos, y se ve en los bancos, en cualquier cosa. ¿Cuánto se demora uno sacando un crédito por la app de cualquiera de los bancos? 5 minutos y se lo desembolsan a la cuenta. ¿Cuánto te demoras ahorrando para adquirir cualquier cosa? Desde este pocillo donde estoy tomando un cafecito en adelante. Entonces los seres humanos estamos destinados a procrastinar las decisiones y a tomar decisiones de manera rápida que no permiten que exista una planeación financiera. Hoy la planeación financiera cobra muchísima más prioridad en las familias y en los hogares
en aras de permitir que la salud financiera haga que los hogares y las familias crezcan. Ok. ¿Qué tanto tiene que ver un poco como esa idea que nos venden que si tú compras vas a ser feliz y que tú necesitas cosas que realmente no Hay, necesitas? hay un estudio sobre la felicidad y el dinero. Resulta que el dinero no te va a dar felicidad. Las curvas de felicidad y del dinero llega un momento en que dejan de ser perceptibles y la felicidad y el dinero no están directamente relacionadas. Para que se perciba mayor felicidad, tiene que haber un cambio supremamente drástico en la adquisición del dinero. Para que eso funcione, tiene que fluir de manera totalmente diferente. Así que la felicidad no te la da el dinero, te la dan las experiencias. Y está en un estudio que mide el happiness, se me olvidó el título completo, pero lo pongo en algunas de mis charlas en las universidades, en las clases que dicto, y es que la felicidad no está directamente relacionada con el dinero, sino con las experiencias que puedes vivir. Entonces es un mito, eso sí es un mito. Hablando de mitos o realidades del dinero, la depresión, la ansiedad y la frustración o la autoestima, sí es un mito que el dinero compra la felicidad. La felicidad te las compran las experiencias. La experiencia de haberte tomado una Coca-Cola con un amigo que hace parte del corazón sentado en un andén, o haber visto otra vez a la persona a la que hace mucho tiempo no ves, o haber ido de viaje en familia, o haber podido entregarle a tu mamá o a tus hijos algo que para todos sea satisfactorio. Entonces el dinero no está o no compra la felicidad. Los problemas con plata son más fáciles de llevar porque puedes pagar. Los problemas médicos, ahora que tú eres médico, es más fácil llegar a una clínica y pagar una consulta particular rápidamente que esperar los 45 días a un médico especialista en el sistema de seguridad social. Claro, pero ahí también viene una parte de la priorización, ¿no? Eso que tú me dices de que es un mito, totalmente, pero a pesar que es un mito, la gente sigue buscando la felicidad, comprando y teniendo un endeudamiento súper largo que a la final se le va a hacer imposible pagar porque va a tapar un hueco con otro hueco. Y pues obviamente cuando uno está endeudado uno duerme. Cuando uno debe plata y sabe que lo llaman los bancos y todo eso, pues obviamente vamos a tener ansiedad. ¿Por qué la gente, o en tu investigación, por qué la gente termina con esos huecos tan grandes en donde termina comprando cosas tan innecesarias y no saben priorizar? Porque fíjate que tú dices, es mejor pagar un médico particular que esperar los 45 días, pero la gente normal no piensa así. La gente normal piensa que es mejor pagar 1.000.000 de pesos en una peluquería y esperar los 45 días de la cita. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa un poco como con las priorizaciones? No, es, no se vuelven prioridades, sino se vuelve la imagen que representas. El jardín de mi vecino es más bonito. Entonces yo empiezo a mirar el jardín del vecino, que se compró un par de zapatos diferente, que se ve diferente, que tener me da un estatus diferente. En las redes sociales hoy por hoy todo se ve divino y todo se ve perfecto y al final del ejercicio pues uno puede ver falta de capacidad de priorizar por vender una imagen que no es. Entonces empieza el hábito del consumo y anexo a eso, en las familias y en los hogares empieza yo a todo le digo que sí a mi esposo o a mi esposa. Eso no tiene género. O a mi pareja, independientemente del género. ¿Sí? Y como les digo que no, me llega el agua aquí y siempre estarán las compras de cartera. Entonces le vendo la cartera a un banco, pero no cancelo la tarjeta de crédito. Entonces, como ya no puedo, entonces la sigo usando. Y el sistema financiero, además la gente termina volviendo responsable al sistema financiero, y el responsable soy yo. Porque cuando yo buscar culpables es muy fácil. ¿Sí? Si yo entro a un restaurante y no puedo comer maní porque me hace daño, pero me gusta y me lo como, la culpa es del mesero que me entregó la carta o mía por consumir lo que no puedo. Tal cual. Exactamente lo mismo pasa con el sistema financiero. ¿De quién es la culpa
de haberse gastado el cupo completo de la tarjeta de crédito. Mía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el hecho de pagar o de entregar o de comprar bienes me genera estatus. Y me genera estatus y me genera sentirme bien y me genera satisfacer de manera puntual necesidades que me dan felicidad. Pero ¿cuántas veces no nos ha pasado que compramos un pantalón y el pantalón se queda colgado en el closet y nadie lo estrenó? Y lo tengo por una persona a quien asesoré con un cargo supremamente alto en un ministerio. Se compraba 3 pantalones del mismo color, exactamente iguales, porque lo veía en la vitrina. Y de ahí nunca iba a ponerlos, o no se los ponía. Entonces le quedaban las etiquetas colgando en el almacén donde lo había comprado. Y ese tipo de circunstancias hace que no planear, no pensar, empieza a generar lo que se llama en economía el costo de oportunidad. Es que estoy dejando de hacer, de soñar o de estructurar por esta decisión que estoy tomando. ¿Ves? Entonces, y pasa en todas las personas. ¿Qué sería un buen manejo financiero? Tú acabas de tocar muchos temas, pero supremamente importantes, pero hay uno que lo pasé un poco de lado, pero porque lo iba a tomar después. Y es que cuando tú tienes la depresión, tú no solo tienes la depresión solito, sino tu familia también. Cuando tú ya entras en la quiebra, tú no entras en la quiebra solito ni la sufres solito. La sufre la familia también. Por lo tanto, lo financiero también debería ser un manejo de familia o qué sería un correcto manejo financiero. 2 temas. Cuando uno tiene empresa, las finanzas personales y las del negocio juntas pero no revueltas. Esa es la peor barrera del mundo. ¿Qué significa juntas pero no revueltas cuando se tiene una Pues empresa? que saco de mi tarjeta de crédito personal para meterle a la tienda de la esquina para comprar los insumos de la harina para hacer el pan que venden. Si el negocio no es viable, no es viable, punto. Pero no tengo yo por qué llevarme por delante el Ah, futuro de mi entiendo. familia. Ese es Ujú. uno. 2, si existe comunicación en familia y si existe, de hecho, legalmente o contractualmente, la familia se llama la sociedad conyugal. Y esa es la primera sociedad y la gente no lo entiende. La gente entiende que la sociedad es cuando yo monto un puesto de arepas y me asocio con Pedro. No, sí, claro, eso es una sociedad. Eso es una sociedad mercantil. Pero la sociedad conyugal como tal es donde debe existir comunicación. Si yo no le cuento, ¿qué fue lo que me pasó a mí? Si yo no le cuento a mi pareja, pues lo que le echo es un baldado de agua fría y explota una bomba gigantesca cuando ya no hay nada que hacer. Y ya no había absolutamente nada que hacer. Y cuando yo llego donde Juan Pablo a decirle, ayúdeme, él quedó loco. Y generosamente, como lo dije ahorita, me dijo, ¿yo a usted qué lo pongo a hacer? Pero yo necesitaba una oportunidad de volver a empezar y de volver a reconstruir lo que en 10 años, de alguna manera, que fue desde que me casé hasta que me quebré, pues se había acabado y había que renacer y había que volver a empezar. Ok. ¿Qué es un correcto manejo financiero en casa? Si tú En tuvieras términos de, una persona sentada al frente tuyo así que hubiera pasado o esté pasando por lo mismo que tú pasaste y está endeudado hasta acá, ni siquiera hasta acá, sino hasta acá, ¿tú qué le dices? O sea, ¿qué hay que hacer? en el mundo es más fácil preguntar la cosa más íntima que se te ocurra que cuánto te ganas. Yo te puedo preguntar lo más íntimo y probablemente te pongas de mal genio. Pero si te pregunto cuánto es tu sueldo, es probable que me dejes de hablar. Y eso pasa en la pareja. ¿Sí? En las empresas, porque si tenemos el mismo cargo,
y yo me gano 100 pesos más por las bandas salariales que existen en las organizaciones, y me gano 100 pesos más. Entonces empieza él, pero ese man no hace nada, ese calvo que no hace un carajo y se gana todo. Entonces lo primero que hay que hacer es tener la conciencia de que es una sociedad y que a esa sociedad conyugal o a ese matrimonio o a esa familia le entran 100 pesos el miembro A de la pareja y 50, por ponerlo diferente, del miembro B. En el hogar hay 150 pesos y ahí hay tres formas de manejarlo. Una, por partes iguales, que no sería correcto cuando hay un ingreso menor que el otro, pero cada quien lo toma a su manera porque las finanzas personales dejan de ser financieras para ser eminentemente personales. Entonces, esa puede ser una. La otra es, si hay 150 pesos en este hogar, yo cubro el 66% de los gastos y la contraparte el 33, el 34%, por la distribución de los ingresos. O la tercera es, dentro de la bolsita, cogemos los gastos del hogar, ahí yo meto un pedazo, tú metes otro, y lo que sobra es el ahorro de cada quien. ¿Todas válidas? Sí, todas válidas. Cada quien la puede manejar a su manera. Sí. Sin embargo, a mí, a Gabriel Botero, por la experiencia de las familias y las parejas que he asesorado, lo que más me gusta es que exista un presupuesto familiar donde ambos conozcan y sepan las necesidades y las obligaciones y las oportunidades de planeación financiera. Es para mí las formas de hacerlo. Ok, o sea, primera recomendación, Estar juntos, de compartir lecho, techo y mesa, y no sé cuánto te ganas, ahí verás. ok, Así es muy difícil. ok. Después de eso, tu recomendación es hagamos una bolsa y lo que sobre, cada uno hace o aporta según lo que gana. Mira que eso que tú acabas de decir es de las cosas más complicadas que yo veo en consulta, porque normalmente los dos tienen que aportar lo mismo a pesar que los dos no ganan lo mismo. Es más, muchos pacientes se quejan de que no están trabajando y tienen que seguir aportando la mitad. Entonces ahí donde uno dice, bueno, y la consideración, la empatía en pareja, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Y eso es algo que uno ya empieza a mirar que tiene una tendencia al fracaso, ¿no? O sea, entonces tú dices, lo que estaría mejor es que cada uno aporte según su entrada, su ingreso, y lo que sobre lo repartimos. ¿Lo repartimos también según el ingreso? Lo que pasa es que ahí viene la planeación financiera, que de una vez me preguntan que si Sí, apoya el proyecto de vida. tal Pues cual. claro que apoya Por el eso ya proyecto me de estoy vida. metiendo en esa pregunta. Por eso, Ujú. claro que apoya el proyecto de vida. Porque entonces vamos a ahorrar para qué? Para darle la vuelta al mundo, para tener un año sabático, para comprar un vehículo, para comprar una casa, o simplemente para buscar una jubilación. Hoy muy de moda la pensión. Porque cuando uno tiene 20 años, los 57 los ven la porra. Cuando uno tiene 30, dice, uy, como ahí los veo. Yo acabo de cumplir 49 años. A los 49 años dice uno, carajo, me llegó. ¿Y qué estoy haciendo? Lo importante es empezar a planear a futuro y planear en familia. En familia no quiere decir que esté casado, que viva con su pareja, no. Una niña de 18 años o un niño de 18 años puede planear con Ujú. su papá, con su mamá, con sus hermanos. ¿Qué va a pasar hacia adelante? Entonces, hay que ver el futuro. eh, esa frasecita que la vida es muy corta, sí, la vida es muy corta. Y hay que echar para adelante. Y hay que pensar que el futuro va a llegar. Como uno no le para bolas al tiempo, y el tiempo es el peor enemigo de la realidad. Ok. ¿Alguna otra recomendación aparte de esas tres que ya llevamos? ¿O qué más uno O sea, debería hacer hay una cosa como que para... Ajá. yo digo en clase siempre, y es, haga el test de las 72 horas. Cuando pase por una vitrina y se antoje de algo,
vaya y pregúntese tres cosas. ¿Lo necesito? ¿Lo puedo pagar? ¿Y cuál es el costo de oportunidad de la decisión que estoy tomando? Es decir, con esta decisión que estoy tomando, ¿qué voy a dejar de hacer, sentir o disfrutar? Voy a comprarme un pantalón de 2 millones de pesos por poner cualquier cifra y entonces voy a dejar de salir los fines de semana a almorzar en familia. Volvemos a las experiencias. Si después de hacerse esas tres preguntas se va y esa noche empieza a sudar frío, me echa la abuela, me dice hasta de que me va a morir, primero, vaya y cómpreselo al día siguiente porque no quiero ser el responsable de su ansiedad. Segundo, vaya y busque a Pilar, que la necesita en consulta. Pero lo más seguro es que al día siguiente va a ser consciente si realmente lo necesita o no y va a tomar una decisión acertada. Ese es el test de las 72 horas. Entonces, si usted pasa el viernes por la vitrina, dele al lunes. A ver qué pasa. Ok, buenísimo. Muy buena recomendación. Yo misma también la voy a empezar a aplicar. Aquí me hacen una pregunta que te la voy a... Tú llegaste a la depresión por una quiebra. Mitos y realidades de la depresión asociada al exceso del dinero. No hay estudios sobre eso. Pero, la depresión es más compleja y eso que hemos estado hablando de que siempre es mejor depresión con plata que sin plata. Eso no es cierto. La depresión es mucho más compleja cuando la persona tiene dinero. Voy a explicar las razones. La primera, cuando tú estás quebrado, tienes la obligación de salir adelante. Y eso automáticamente, así uno esté reventado por dentro, le genera una responsabilidad para empezar a buscar qué hacer. Dos, no hay un cuestionamiento más difícil que hasta las personas que están alrededor de las personas que sufren con depresión se lo hacen y es, pero si usted lo tiene todo, ¿por qué está deprimido? Y una persona con plata lo tiene todo, pero el vacío es propio. Entonces, no hay nada, por eso el dinero no compra la felicidad, porque si uno no llena ese vacío, si uno no entiende quién es uno, si uno no sabe para qué está uno en esta vida, no hay nada, ni las drogas, ni la pareja, ni el dinero, ni la religión, que lo llene a uno. Por eso los procesos de psicoterapia y de tratamiento para la depresión, a pesar que todos pueden tener el mismo diagnóstico, todos tienen un tratamiento diferente porque todos somos personas con vivencias, estilos y educación diferente, hasta los mismos valores. Entonces, uno lo que sí ve con las personas que tienen mucho dinero y están deprimidas es que es súper complejo porque digamos que cuando la persona está en quiebra, uno es hágale, dele, vamos, empecemos a hacer un plan de vida, ta, ta, ta. Cuando lo tienen todo, y vuelvo y repito, la misma sociedad, la misma familia, la misma pareja, les empieza a decir, pero es que usted lo tiene todo, ¿por qué está deprimido? Porque la depresión es una enfermedad que necesita un tratamiento. Gabriel, para cerrar, ¿qué nos tienes que decir? Organizarse puede ser lo que más cuesta, pero con una toma de decisiones acertada y un momento acertado es la mejor decisión. Que tener un propósito como el mío de las finanzas personales me ha hecho infinitamente feliz. Y que poder ayudar a las personas es una opción. Y que además, más importante que todo, así como uno compra cursos en de liderazgo, de técnicos, lo que sea, hoy por hoy, más que cuando yo empecé, hay mucho contenido de educación financiera muy importante. Es muy difícil salir de las deudas, es muy difícil organizarse financieramente. Es más difícil salir que entrar. Ah, no, sí. Las Pero tarjetas de crédito y los créditos rotativos y compras de cartera son divinos. pero se Para el logra, banco. ¿Ah? se logra. Ok. Cuesta tiempo, ¿sí?
Porque es que a ti te cuesta 5 minutos endeudarte, pero pagas en promedio a 60 meses. Por favor, dinos. Y la deuda, ojo, la deuda per se no es mala. Ojo, es saber endeudarse para qué y con qué. La deuda se vuelve innecesaria cuando la razón por la cual la adquiriste se extinguió. Si yo compré un par de zapatos, salí del almacén y se rompieron los zapatos y adiós zapatos y los puse con la tarjeta de crédito a 12 meses, esa deuda es innecesaria. Pero si yo me endeudo de manera consciente pensando en el futuro y en construir patrimonio, pues deja de ser innecesario. ¿Dónde te encontramos? Todos te necesitamos. ¿Dónde te podemos encontrar? @familia y finanzas, barrita al piso. En Instagram, en TikTok, que estoy hablando mucho de reforma pensional, para el que lo quiera ver. Uy, ese tema también nos estresa un montón, sobre todo los que quedamos en ley transicional, los que pensamos que nunca nos vamos a pensionar, los que no quedaron en ley. Mira, te invito a otro live para hablar de eso. Vale, porque la pensión, con régimen de transición o sin régimen de transición, hay brecha pensional. Vayan al video de @familia y finanzas barrita abajo. No, pero no nos acostemos tristes. Acostémonos con felicidad y pensando que podemos solucionar nuestros problemas financieros. Gabriel, muchísimas gracias por aceptar venir, de verdad, te aprecio con el alma. A todos los que están conectados, muchísimas gracias. Sigan mi cuenta, Pilar Hernández, en Instagram y en TikTok. Todos los miércoles tenemos live. El otro miércoles tengo una invitada súper especial. Es una persona que adoro con el alma, es una amiga mía, una de las mejores fisiatras del país, Carolina Hell. Vamos a hablar de dolor crónico, ansiedad y depresión. Los espero. Gabriel, te mando un beso, un abrazo, te quiero con el alma. Gracias, y recuerden todos. ¿Cómo? Que la depresión era una enfermedad. Dime. Después de eso. La depresión era una enfermedad. Pero que te recuperes, Gabriel. Y recuerden todos que sufrir no debe ser normal. Nos vemos el otro miércoles. Linda noche para todos. Que estén bien. Espera, no te escucho. Un segundo. Espérate y te subo porque no te escucho. Espera. Espérate, hablamos por el interno. Descarta el video, pero grábalo porque lo necesito, porfa. Graba.